Se titula El trigo y la cizaña y está basada en el libro de Mateo capítulo 13, los versículos del 24 al 30. Está un poco larguito, pero es una historia muy conocida, pero necesito leerla para que podamos entenderla mejor. Dice de esta manera: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Bueno, esta historia para los cristianos pues es muy conocida, por eso el tema se titula El trigo y la cizaña. Se cree que estas dos plantas son muy similares, son muy parecidas, porque ambas tienen espigas y ambas están compuestas de granos. Pero la diferencia entre estas dos plantas es que pues una sirve para alimento, como es el trigo, y la cizaña pues tiene granos, pero sus granos son tóxicos, por lo cual pues no se ocupa para nada. Bueno, en algunas regiones, inclusive, tanto es el parecido de estas dos plantas que en algunas partes a la cizaña le llaman trigo falso o falso trigo, porque son muy parecidas. Eso es en cuestión de las plantas literal, físico, que se puede ver, pero la Biblia también relata la historia en una forma espiritual. Dentro de la iglesia están dos tipos de cristianos, ¿verdad? El cristiano trigo y el cristiano cizaña. Y hoy vamos a ver no 6 puntos, sino como decir 6 formas de cómo actúa el trigo y la cizaña. Cuando usted termine de escuchar esta reflexión, primeramente sabrá distinguir cuando usted habla con un hermano trigo y cuando está hablando con un hermano cizaña. Y también descubrirá si usted que está escuchando es trigo dentro de su iglesia, de su congregación, o es cizaña. Amén. Entonces empezamos. El número 1 es cómo actúa el hermano o la hermana cizaña, el cizañoso. Los hermanos cizañosos o la cizaña siempre andan condenando a los demás, a las demás personas, y no solamente sus personas, sino sus hechos. Siempre andan diciendo, inclusive los andan mandando al infierno. Que cómo se para, que cómo camina, que se pone, que no se pone, ya lo viste, te va hacia el infierno, y en fin. Todo el mundo, a todo el mundo, a todos los que van, ellos se sienten muy diferentes. Claro que son diferentes, pero no se dan cuenta que la diferencia del mal está en ellos. Y andan nada más como jueces, ¿verdad? Aquí en la tierra, condenando a las personas y a sus hechos, y los andan mandando al infierno. Inclusive son muy bíblicos, usan la Biblia para condenarte. Háganme el favor. ¿Cómo debe ser el hermano trigo? Bueno, como dice la palabra, sobre el trigo vamos a basarnos en la palabra. El hermano trigo siempre va a actuar como dice Proverbios 12:18. Y dice de esta manera: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada,
Más, escuchen bien, más la lengua de los sabios es medicina. Esto da a entender que el hermano Trigo en sus obras se conoce que él no te va a condenar. Él, si te va a dar una palabra alguna palabra de un consejo, te lo va a dar como una medicina, para que te restaure, que te alivie, no te va a condenar. Si realmente estás mal, el hermano Trigo va a restaurar tus sentimientos, tu problema, yo no sé, va a ver, o sea, todo lo que salga, al menos el buen cristiano, todo lo que salga de su boca, será como una medicina, algo que te va a aliviar a tu dolor, a tu problema, y que te va a dar luz para que tú puedas dejar de hacer aquello que a lo mejor esté mal. Así debe actuar el hermano Trigo. O sea, te corrige. Quizás corrige los hechos, pero no a la persona. Bien. Punto número 2. ¿Cómo actúa el hermano cizañoso? La cizaña. Aparte de condenar, también ridiculiza a los demás. Y cómo le encanta, hasta por los medios de las redes sociales, andan no solamente condenando, sino ridiculizando. Y ya te fijaste, y mira acá, y lo dicen en público, y lo dicen solamente para avergonzar a los demás. Inclusive hasta hay pastores que utilizan el púlpito para poner en evidencia a las personas que andan mal. O sea, yo no sé qué pensar cuando se trata de un pastor, de un líder, ¿verdad?, que está haciendo esto, poniendo en evidencia públicamente para que se avergüence a aquel o aquella persona. ¿Cómo debe actuar realmente el hermano Trigo? Proverbios 11:12 dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Y escuchen que dice: más el hombre prudente calla. El hermano Trigo, su acción, su forma de ser, que va a ser todo lo contrario. No te va a ridiculizar, no va a estar poniendo en evidencia tu vida, tus hechos, lo que tú haces, sino que va a guardar silencio. Porque el sabio guarda silencio. El necio es el que grita, es el que habla, y tanto que habla que nada más se pone en vergüenza. Pero el hermano Trigo va a guardar silencio. Como dice acá, más el hombre prudente, o sea, el hombre cristiano, calla, guarda silencio. Nunca te va a poner en evidencia. Si algo tiene que decir, lo va a hacer de otra manera. Pero no lo va a hacer como el cizañoso. Número 3. La cizaña, el hermano cizañoso, siempre va a suponer lo peor. Va a pensar lo peor antes sin ni siquiera mirar o ver las cosas. Sin escuchar, o sea, sin escuchar a la persona o sin ver, siempre andará pensando lo peor de los demás. Por ejemplo, en algún lugar que alguien llega tarde o no se apura, el tiempo está pasando, no sabe qué es lo que ha pasado, ni siquiera la ha visto, de qué se trata, pero ya anda comenzando a decir, ya ves que llega tarde, es un mentiroso, es un impuntual, no le importa quedar mal, porque es desobediente, ya lo vieron, y comienza a decir un montón de cosas, sin saber exactamente qué es lo que está pasando, porque hay veces la impuntualidad se da no porque se quiera dar, pero ya el cizañoso anda poniendo muchas cosas, diciendo antes, ni siquiera ha visto, no ha escuchado, pero ya comienza a suponer cosas que no son. ¿Cómo debe actuar el hermano Trigo o actúa? En el libro de San Juan 7:51 dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Por supuesto que no existe ni ley humana, ni menos divina, ¿verdad? Que diga, bueno, así se tiene que juzgar. Dice, ¿juzga acaso nuestra ley? Pues la respuesta es no. Pero la cizaña, el cristiano cizañoso, él forma su propia ley. Una ley que no existe ni en la tierra ni en el cielo, pero él forma su propia ley
de estar pensando o suponiendo cosas que no son. Entonces, el hermano trigo, no se va a poner a pensar en eso, esto va a hacerlo, eso, juzgan, no hay ninguna ley que pueda decir, bueno, pues vamos a hacer así. El hermano trigo siempre estará pensando positivamente, sin necesidad de ver o escuchar. Por ejemplo, en el ejemplo que les acabo de mostrar, él va a pensar, ¿y si le pasó algo? Surgió un accidente, un contratiempo, ¿y si se enfermó? ¿Algo pasó? Mejor hablemos, preguntemos qué ha pasado. Inclusive el hermano trigo se preocupa y comienza, no comienza a juzgar, a pensar mal, sino comienza a preocuparse. ¿Y no será que algo salió mal? Hay que ver. ¿Y por qué no vamos a verlo? ¿Y por qué no le hablamos por teléfono? En fin, comienza a hacer, ¿por qué? Porque él no juzga así a la ligera, ¿sí? Sino que al contrario le entra la preocupación porque hay amor dentro de su corazón. Bien. Punto número 4. ¿Cómo actúa el hermano cizaña? El cizañoso destruye a los demás. Y fíjense que sin importarle nada. El cizañoso, yo he visto que el hermano que dice que es hermano, pero que es cizaña realmente, ha separado amistades. Ya hay amistades de mucho tiempo. Y no sé cómo le logra, pero los logra separar. Cómo le encanta estar destruyendo amistades, noviazgo, se mete ahí en el noviazgo, en los matrimonios. Hay matrimonios que se han disuelto, se han divorciado, se ha destruido por la lengua de un cizañoso. Yo no sé cómo le hace, qué poder tiene en su boca para decir esto, poniéndoles duda a los esposos, a los novios, y cuando venimos a ver ya no se casaron, o aquellos pues ya no siguieron casados, se divorciaron. ¿Por culpa de quién? De un cizañoso. El trigo. ¿Cómo actúa el trigo? El hermano trigo. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, escuchen bien, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Todo lo contrario a lo que hace el hermano cizaña. Aquí el trigo, si va a hablar, ¿verdad?, en una amistad que a lo mejor inclusive se está destruyendo la amistad, se está destruyendo el matrimonio, se está destruyendo el noviazgo, entonces aparece el hermano trigo en donde te va a edificar. Tiene palabra con sabiduría. El hermano trigo edifica, construye, unifica y fortalece los lazos de los demás. Todo lo contrario. Si ve que se está destruyendo, entonces ahí entra, vamos a orar, mira, vamos a ayunar, mira, no hagas caso de eso, tenle paciencia. En fin, lo que se esté suscitando, él hace todo lo posible para, y hay muchos noviazgos, muchas amistades, muchos matrimonios que se han restaurado gracias a Dios y gracias a los verdaderos cristianos, que simbolizan el trigo, que andan, ¿verdad?, poniendo consejo, palabra, edificando a los hogares, edificando las relaciones sentimentales. Esa es la forma, ¿verdad?, de cómo debe actuar el hermano trigo. Unificar y fortalecer. Número 5. ¿Qué hace el hermano cizañoso? La cizaña confronta a los demás y en público. Tal vez para ver si puede o no sabe, ¿verdad? Siempre les gusta estar confrontando a los demás que vean, a ver si van a discutir, a ver quién sabe. Eso es, es lo mismo, es más o menos parecido a como que anda destruyendo, que anda avergonzando nada más. Pero le gusta poner puya, dijéramos acá, puya, que se anden ahí, a ver quién puede, quién es más fuerte. Pero que lo hagan en público para que al final el que pierde pues quede avergonzado. Eso le gusta estar confrontando a los demás.
¿Qué hace el hermano trigo? O al menos debe hacer el hermano trigo. Lo que dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice la palabra, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, aquí da a entender que el hermano trigo, ¿qué va a hacer? Va a hacer todo lo contrario, no te va a confrontar. Si te va a confrontar, pero a solas. Te va a hablar y te va a llamar la atención, te va a llamar a solas. Con sabiduría te va a hablar. ¿Y tú qué vas a hacer? Dice, si lo has ganado, lo ganas para Cristo, gloria al Señor. Y si no, pero ya hiciste lo correcto. Eso es lo que hace el hermano trigo. Punto número 6. ¿Qué hace la cizaña? Carece de misericordia. No se compadece de nadie. Al contrario, anda diciendo se lo merece por pecar. Yo se los dije. ¿Desde cuándo le hubiera pasado? Qué bueno que le sucedió. Esas son las reacciones y las palabras del cizañoso. Siempre carece de misericordia. No tiene misericordia. No hay misericordia en él en ningún momento. El trigo es lo contrario, cómo debe actuar. Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, que el trigo tiene misericordia. Con misericordia ayuda a los demás, aconseja a los demás. Por lo tanto, yo quiero concluir con algo importante. Hemos visto 6 comportamientos, tanto del trigo como la cizaña. La pregunta que surge en esto, ¿cuál de estas 2 clases de plantas es usted? ¿Es usted trigo o es cizaña?